Dice la palabra de Dios: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Palabra de Dios. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Hermanos, en esta mañana estamos muy felices porque estamos aquí en esta hora. ¿Les parece, hermanos? Es sábado de mañana. Y también, hermanos, estamos muy contentos porque el pastor Trejo va a predicar esta mañana. Saben que para nosotros es una bendición que el pastor Trejo y la esposa de la hermana Juanita hayan decidido, ahora que ya el pastor se jubiló, asistir a la iglesia central. Pastor, creo que el pastor ya ha estado siendo una bendición para nosotros. Lo hemos estado viendo aquí los viernes, los miércoles, los sábados. Así que, hermanos, en esta mañana el pastor Trejo va a predicar para honra y gloria de Dios. Y esperemos que el mensaje sea también efectivo en el corazón de cada uno de nosotros. Pastor Trejo, le damos la bienvenida. Esta es su iglesia. El pastor fue pastor de nuestro distrito por 2 ocasiones. Pastor, deseamos que el Señor lo bendiga y muy amable por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Es un privilegio para mí y una gran responsabilidad tener que exponer la palabra de Dios ante las almas del Señor, ¿verdad? He orado mucho al Señor que me dé un mensaje claro, palabras adecuadas para poder servirles a ustedes, hermanos, esta mañana. Y que ustedes salgan de este lugar como cuando vamos a sentarnos a una mesa a disfrutar de los alimentos. Solo que ahora se trata del pan espiritual, la palabra de Dios. Agradezco esta oportunidad que se me da de servir de esta manera. Y esta mañana pues hemos invitado al apóstol San Pedro para que él nos hable. Ustedes saben cuán importante apóstol, siervo de Dios, fue él. El apóstol San Pedro. Antes de ir a su libro, a su carta, quisiera contarles, hermanos, algo que me llegó hace varios años. Apenas comenzaba el Face. Y me llegó eso, se me hizo muy interesante. Venía de parte de una hermana muy apreciada de Torreón, colportora de éxito. Ella se llama Rocío García. Y me compartió esto. Ya que no hubo rincón infantil, pues va a servir de rincón infantil, ¿eh? Se trataba de un gusanito. Este gusanito escuchó que allá en una montaña elevada que se veía, pues era un lugar de felicidad, de paz. Y todos los que lograban llegar allá, pues eran las personas más felices, o los seres más felices del planeta. Así que este gusanito comenzó a viajar hacia la montaña. Imagínense el gusanito, con sus movimientos ahí. Y pues apenas avanzó algunos cuantos centímetros y se encontró con otro animalito. ¿A dónde vas, gusanito? Voy a aquella montaña, porque dicen que allá todos los seres que llegan allá son los más felices. ¿Qué creen que hizo el otro animalito? Se rió. Digo, pero ¿cómo? Tú, un gusano, vas a llegar hasta allá tan elevado, no es una cuesta empinada, no vas a poder, no vas a lograrlo. Y el gusanito pues se sintió un poco desmotivado, pero dijo, no, yo he escuchado que allá está la verdadera felicidad
Y allá sigo y se alejó tan rápido como pudo, pero enseguida se encontró enfrente a una piedra y pues la piedrota, ¿verdad? ¿Qué hizo el gusanito? Se tardó en rodear la roca y avanzó y se encontró con otro animal. ¿A dónde vas tan sudoroso? Voy a la montaña, mira. La gente, los seres que llegan allá son las personas más felices. ¿Cómo se te ocurre? Y el gusanito pues siguió su viaje hacia la montaña. Se encontró un charquito ahí, para él era un obstáculo inmenso, ¿verdad? Dio la vuelta, se encontró otro y así fue viajando hasta que sintió que la vida se le escapaba. Entonces, como sintió que ya no tenía suficientes fuerzas, habían pasado ya varios días, me imagino, solo se detenía a devorarse una que otra hojita por ahí y seguía su camino, porque era un gusanito vegetariano, ¿verdad? Y seguía su camino, pero cuando sintió que la vida, el tiempo se le acababa, construyó su sarcófago y se metió a dormir. Todos los animales se mofaban de él y le decían a los demás animales: quede esto como un ejemplo para todos de cuán ilusorio puede ser una persona que cree poder llegar a aquella montaña tan elevada. Y pasaron los días, y un día aquel pequeño sarcófago, yo le llamo así porque se murió el gusanito, aquel pequeño sarcófago se abrió. Y entonces salieron las patitas y salieron unas alas hermosas. Y era el gusanito que ahora había sido transformado en una hermosa mariposa. Y emprendió su vuelo. Ahora sí se elevó hacia las alturas y llegó hasta la montaña. Bueno, esta es una fábula, hermanos, pero nos sirve para entender, es un recurso literario que nos sirve para comprender el mensaje de Dios para nosotros, que hemos cantado hace unos momentos. El Rey que viene, cerca está. ¿Saben qué quiere decir? ¿Cómo se dice en una sola palabra? ¿Cómo se dice eso? Maranata. Ah, mis hermanos, ¿cuánto tiempo hace que no damos nuestro grito de victoria? Maranata. El Señor está cerca. Cristo viene pronto. ¿Por qué no lo decimos fuerte? Maranata. Cuando digamos Cristo viene, nos ponemos de pie. Maranata. Cristo viene. Hermanos, nosotros nos denominamos, ¿cómo? Adventistas. Y realmente ese debería ser nuestro saludo. ¿Por qué no nos saludamos ahí entre nosotros? Y digamos Maranata. Por favor, salúdenlos en mi nombre. Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Maranata. Muy bien, pueden tomar asiento, hermano. Saben, hermanos, que yo me imaginaba a la iglesia adventista celebrando una marcha, claro, con permiso de las autoridades, ¿verdad? Celebrando una marcha y donde gritáramos así, hermanos. ¿Qué diría la gente? Pues lo que diga, ¿verdad? Pero este es el mensaje, ¿eh?
¿Por qué estamos tan escondidos, hermanos? ¿Por qué mantenemos nuestra esperanza tan oculta? Debiera ser algo que nos mantenga alegres y animados y nunca dejarnos derrotar por los obstáculos. Aquel gusanito siguió adelante, ¿eh? Y miren, aunque se le acabó la vida, pero un día volvió a vivir y prosiguió su viaje hacia aquello que él había escuchado y que era cierto. ¿Saben que la profecía de Daniel dice que, en el capítulo 2, dice que una grande imagen hacía grandes rasgos? Esa imagen ilustra la historia de las naciones de este mundo. Y en lo último de la historia viene una grande roca, lanzada no con mano humana, sino viene del cielo. Y esa roca da en los pies de la grande imagen y la pulveriza. Ese es el fin de la historia de este mundo. Esa grande roca que pulveriza la imagen es Maranata, Cristo viene pronto. Y entonces ese impacto de esa roca construye un reino, un gran monte. Ese es el reino de Dios, el cual no tendrá fin. No será entregado ese reino en manos de otros políticos de este mundo, guerreros, economistas. No, ese mundo, ese reino es el reino de Cristo Jesús. Y nosotros hacia allá vamos, hermanos. El apóstol San Pedro nos habla de esa promesa de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no demora. ¿Qué cosa? Su promesa. ¿Saben, hermanos? Nosotros somos personas de fe porque creemos en las promesas de Dios. En eso consiste la fe, en creer en las promesas de Dios, confiar en lo que Él prometió. Un tiempo yo la llamaba a esta promesa la reina de las promesas. Pero luego ya observando la Sagrada Escritura, me di cuenta que había algo antes de esa promesa. Cuando Cristo se despidió de ahí del Monte de los Olivos, le dijo a su naciente iglesia, quédense aquí, esperen la promesa. ¿Cuál fue esa promesa? El Espíritu Santo. Y entonces dije yo, bueno, sin esta promesa del Espíritu Santo, pues yo no puedo acceder a esta promesa de la segunda venida de Cristo Jesús. Así que antes de, o para prepararme para la segunda venida de Cristo, yo necesito primero pedir la promesa del Consolador, el que estará conmigo para siempre, el que tomará de lo de Cristo y nos lo dará a nosotros, el que nos enseñará y nos recordará todas las cosas que Cristo nos ha dejado dichas. Así que dije, bueno, pues sí, la segunda venida es una gran promesa, pero sin primero la promesa del Espíritu Santo, pues yo no voy a poder estar listo para la segunda venida de Cristo. Fíjense bien, hermanos, segunda de Pedro 3:9. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente, ¿con quién? Con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que
todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Realmente esa es la idea central de esta mañana. ¿Estás tú arrepentido, hermano? ¿Hermana? ¿Te has arrepentido realmente? Dice que Dios espera que todos procedamos al arrepentimiento para poder encontrarnos en gloria y majestad con Cristo Jesús. ¿Te has arrepentido? ¿O ha sido un tema básico para ti que ya quedó en el pasado y que ya no necesito hablar más de ello? El Señor Jesús, que es la máxima autoridad para nosotros, porque está escrito que a Él le fue entregada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, Cristo es supremo para nosotros, es lo máximo. Y Él, queridos hermanos y hermanas, Él reitera la invitación a su iglesia. Es lo asombroso. Reitera su invitación a la iglesia a que se arrepientan. Si no, la promesa de la segunda venida no va a tener el efecto anhelado teóricamente. Dios está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento, hermanos? Una vez los discípulos y otros judíos escucharon en el noticiero de Joaquín López Dóriga de aquellos tiempos, escucharon que una torre en Siloé se derrumbó y mató a mucha gente. Y todos estaban asombrados. Ah, pobre gente, mira nomás lo que le pasó. Y Jesús le dijo, no se admiren de que ellos murieron, porque ustedes, si no se arrepienten, también morirán como ellos. Y luego llegó en el noticiero otra noticia de que Pilato había cometido una masacre y había celebrado cultos idolátricos y había mezclado la sangre de aquellos que asesinó en sus cultos idolátricos. Ah, pobre gente, mira nada más lo que le pasó. Una maldición, yo creo. Murieron. Y Jesús les volvió a decir, no se asombren de eso. Ustedes también van a morir a menos que se arrepientan. Queridos hermanos, a lo mejor este es un tema que ustedes han dicho, no, pues ahora hay que estudiar las grandes profecías, ahora hay que estudiar grandes temas que están de moda y estamos olvidando lo esencial. ¿Nos hemos arrepentido, hermanos? ¿O estamos viviendo en pecado aún? Como si nada hubiera pasado de parte de Dios para nosotros. Consideren su arrepentimiento como experiencia personal, hermanos. Aquel gusanito de la fábula tuvo que morir y resucitar, volver a vivir y ser una nueva criatura para poder emprender el vuelo con toda certeza hacia la montaña, el reino de Dios, allá donde todo es paz y felicidad. Si nos arrepentimos, hermanos, vamos a nacer de nuevo. Es decir, primero vamos a morir. Y es muy clara la Biblia, dice Pablo, con Cristo estoy yo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas he nacido de nuevo en Cristo Jesús.
Queridos hermanos, esta es la mejor obra misionera que podemos hacer. Ser personas arrepentidas sinceramente. Personas que han muerto al yo y han resucitado a ser nuevas criaturas con Cristo Jesús. El gusano sufrió un fenómeno que se le llama metamorfosis. Pero nosotros como cristianos necesitamos una metanoeo. ¿Qué es metanoeo? Es la palabra griega para arrepentimiento. Y meta quiere decir transformación. Y noeo, la mente. Queridos hermanos, para aspirar al reino de Cristo Jesús, necesitamos una nueva mentalidad. Necesitamos dejar ideas y pensamientos que nos ligan a este planeta, cuyo final es perecer en las llamas del fuego. Vean ustedes, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. Y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué día? Para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. La diferencia entre un hijo de Dios y un impío es el arrepentimiento. Y si nosotros no buscamos el arrepentimiento, mis hermanos, aquí está claramente dicho. La tierra y todas sus obras que hay en ella, y los impíos serán deshechos en las llamas del fuego del día del juicio de Dios. Y esto no es para espantarnos, hermanos. Es solamente para equilibrar, porque podemos decir, solo gracia, solo fe, y descuidar nuestro proceso de salvación. Solo gracia, ya no te preocupes. No, hermanos, el apóstol Pedro nos pone en un equilibrio adecuado. El arrepentimiento, mis hermanos, según lo detectamos aquí en Segunda de Pedro, tiene que ver con dos cosas por lo menos. En primer lugar, aceptar todos los dones que Dios pone a nuestra disposición. Nuestra salvación depende 100% de Dios. Es una dádiva del cielo para nosotros. Porque nosotros, de no ser por la gracia de Dios, pues tenemos el mismo destino del gusano. Pero por la gracia de Dios, ¿cómo cambian las cosas? Vean ustedes en Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a ver un racimo de dones que Dios pone a nuestra disposición para que podamos llegar hasta la montaña. Un racimo de dones que diríamos ya es más que suficiente con esto. Dice los versículos del 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dos dones se mencionan ahí? Tú eres un don para tu mami. Pero los dones que Dios pone a nuestra disposición libremente, ¿cuáles encontramos aquí? Fe y justicia. No vamos a definir cada uno, solo estamos viendo el racimo de dones
con el que Dios quiere llevarnos hasta la montaña. Fe y justicia. Porque la Biblia es clara, dice que nuestras justicias son como trapos ¿de qué? De inmundicia. Así que nuestras justicias no. Pero ese es un don de Dios. Fe y justicia. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Qué otros dos dones encontramos aquí? Gracia y paz. Qué bonito, ¿verdad? No vamos a definirlos, piensen ustedes en ellos, esos dones. Esos dones Dios los ha dispuesto para nosotros libremente, gratuitamente, para que podamos llegar hasta la montaña. Gracia y paz. Qué bonita es la paz, ¿verdad? Qué sabrosa. Ay, cuando tenemos paz, descansamos. Qué sabroso vivir cuando hay paz. Dios nos la ofrece, mis hermanos. Versículo 3. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos fue dado. Nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento del que nos llamó por su gloria y virtud. ¿Qué dones se encuentran aquí, hermanos? Divino poder. Sin Dios yo estoy al nivel de un gusano. Y por más que me esfuerce, no voy a poder. Primero esto, aceptar los dones que Dios me concede libremente y gratuitamente. Vida, piedad, poder divino, conocimiento, gloria y virtud. Qué racimo tan abundante, como si tuviéramos aquí un racimo de uvas, pero son los dones que Dios nos ofrece por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. ¿Necesitas fe? Ven a Cristo Jesús. ¿Necesitas justicia? Ven a Cristo Jesús. ¿Necesitas virtud? Ven a Jesús. Y vas a ver que así vamos a poder llegar a ese monte que va a producir la piedra que golpeará los pies de la imagen. Veamos algunas cosas más. Versículo 4. Por este medio nos ha dado, ¿qué cosa? Qué tremendo, hermanos. El apóstol Pedro era un rústico pescador. Sin embargo, por el poder del Espíritu Santo, se hizo un gran predicador y un gran escritor. Millones de personas en el mundo han leído y están leyendo sus escritos como nosotros hoy. Porque él fue transformado por Dios y él estuvo con Dios. En el monte de la transfiguración él estuvo con Dios y ahí vio en miniatura la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando aparecieron ahí Moisés y Elías, él vio a todos los que Cristo Jesús nos va a resucitar en su segunda venida, así como a Moisés, y a todos los que van a estar vivos y no van a probar la muerte, para cuando Cristo venga, como lo fue Elías. Allí en miniatura, él contempló la gloriosa venida del Hijo de Dios y el establecimiento del reino eterno de Dios. Mis hermanos, cuán valiosa ha sido la aportación del apóstol Pedro. Y él dice, aun cuando Dios lo capacitó con la glosolalia, Dios lo capacitó para escribir, inspirado por el Espíritu Santo, sin embargo, él no encuentra palabras suficientes para hablarnos de las promesas de Dios.
Y solamente dice, nos han sido dadas grandes, ¿y qué más? Y preciosísimas promesas. ¿Cuántas promesas conoces tú? ¿Sabes cuántas hay en la Biblia? Según los que las contaron, dicen que hay 3.573 promesas. Dile una a tu vecino de allí, de tu banca, dile una promesa de Dios. Movilizándose, por favor. Porque ya me... Dile una promesa de Dios a tu vecino allí. Hay 3.573 promesas. ¿Sabes para qué nos las dio Dios? Para ayudarnos a llegar a su reino. Así que tienes que memorizar todas las promesas que más puedas. Y no me vayan a salir con Génesis 1:1, como el miércoles cierta persona. Hay que aprender las promesas de Dios, hermanos. Por ejemplo, hay una que cuando tú no tengas recursos y estés necesitado, en tu oración ora con promesas de Dios. No uses tus palabras. Dile, Señor, tú has prometido en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Cuando sientas que los problemas son superiores a ti, tus fuerzas no te alcanzan, acuérdate de Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Pero de veras, hermanos, no se pongan a llorar, ¿eh? No se pongan ahí, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí estos problemas? No, mejor acuérdense de las grandes y preciosísimas promesas que Dios nos ha dado. Todos los problemas son como para el gusanito las piedras que tenía enfrente, el charquito que estaba enfrente, el hoyo que estaba en el camino. Pero nosotros, con la ayuda de Dios en primer lugar, podemos avanzar hacia el reino de Cristo Jesús. No busquen otro lugar, hermanos. Con Cristo, allí con Él, va a encontrar este racimo de dones con los cuales Él nos quiere enriquecer y nos quiere habilitar, nos quiere capacitar para llegar a su reino. Mis hermanos, pero quiero decirles que para que haya un equilibrio y no nos vayamos hacia un extremo, Dios quiere nuestra cooperación. Nos da este racimo de dones y parece que ya Él lo hizo todo. Sin embargo, Él, para bien propio, nos invita a cooperar, a colaborar con Él. Por eso es, mis hermanos, que Cristo tuvo que hacerse un ser humano. Porque para vencer se necesita el poder divino, pero también la cooperación humana. Y ahí es donde podemos fallar. El racimo de dones está dispuesto libremente y abundantemente para nosotros. Pero falta nuestra colaboración. Y el apóstol Pedro nos da, inspirado por el Espíritu Santo, una listita de acciones que tenemos que, o de objetivos que tenemos que alcanzar nosotros como seres humanos. Y qué bueno, porque no somos robots, no somos máquinas.
Dios espera nuestra colaboración. Si Él no encuentra colaboración en nosotros, pues no vamos a tener avance, ni personalmente, ni corporativamente. Dios espera nuestra colaboración. ¿Y cuál es nuestra colaboración? Vamos a ver los versículos del 5 al 7. Por esa razón, dice, poned, ¿qué cosa, mis hermanos? A ver, no escuché. Poned. Yo tengo otra versión. Poniendo toda diligencia. ¿Con qué otra frase usted diría lo mismo de que esforzarnos? Una versión por ahí muy moderna dice, trabajen duro. Oiga, hermano, ¿lo amerita? ¿Hacia dónde vamos? Vamos al reino de Cristo Jesús. Entonces no hay lugar para los perezosos, no hay lugar para los flojos, los descuidados. Aquí claramente dice, pongan toda la diligencia. En términos populares, a veces yo he escuchado que dicen, echa toda la carne al asador, ¿verdad? Échale todos los kilos, trabaja duro. No hay que, Dios dice, yo te puedo salvar y todo, pero espero tu colaboración. Por eso dice, poned, ahí empezamos, toda diligencia, la mayor diligencia en agregar a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Muy bien, hermanos. La fe sola no es suficiente, dice San Pedro. Realmente nos engañamos y nos quedamos con una visión muy corta cuando decimos, no, ya por la gracia y se acabó ya, no importa. No, solo por fe y ya. No, aquí San Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios espera nuestra colaboración. Y si ciertamente Él nos da en forma multiplicada sus dones, a nosotros nos pide que vayamos sumando. Vayamos sumando. Agrega a la fe virtud. Vamos a tomar una de las acepciones de fe. Vamos a decir que la fe son las 28 creencias adventistas. Tenemos muchas doctrinas. Ahí está nuestra fe, nuestro manual de fe. Pero no es suficiente. Tienes que agregar a la fe virtud. ¿Qué es eso? Dijo el niño, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero se refería a otra cosa. Tienes que agregar a la fe virtud. Y aquí, mis hermanos, hay muchas acepciones, pero yo quiero mencionar una o dos. Por ejemplo, virtud. ¿Saben cómo se escribe en griego virtud? Nomás que con acento agudo. Arete. Estos aretes sí están permitidos, hermanas, Estos sí pónganselos. Arete en griego significa virtud, pero ¿saben qué significa en la práctica? Excelencia, excelencia moral. Otra acepción es fineza. Ciertamente tenemos 28 doctrinas que son nuestra fe, pero hay que agregarle virtud y hay que ser finas personas. Hay que ser excelentes personas en lo moral para poder avanzar hacia el reino de Cristo.
Pues ¿de qué sirve que alguien diga, es hermano? No, hombre, ¿qué crees? Cree en la venida de Cristo, pero es un grosero, maleducado. No, hermanos, no estamos avanzando. Hay que agregar a la fe virtud. Y me viene a la memoria el endemoniado de Gadara. Cuando él estaba endemoniado, era violento, era grosero, andaba mal vestido, desasiado, daba miedo su apariencia. Pero cuando Cristo lo libertó, aquel endemoniado se refinó. Fue una fina persona, bien educada, vestida correctamente, limpia. Esa es la excelencia. Y él quería irse con Jesús a donde él fuera, pero Jesús le dijo, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Señor, lo que tú digas. Y se fue. Y cuando Jesús fue a visitar esas regiones donde él fue, ya mucha gente tenía antecedentes porque él había dado un gran testimonio. Pero ahora como una persona fina, una persona educada, una persona excelente. Hermanos, a lo mejor dice usted, no, pues yo no puedo ser así. Pues por eso dice, poned toda diligencia, trabajemos duro. Cuando nosotros agreguemos virtud, espontáneamente nos va a llevar al siguiente paso. Dice, a la virtud hay que agregarle, ¿qué cosa? Conocimiento. Ah, sí, pues yo estoy en la prepa, ya estoy en la universidad, no, ya estoy haciendo mi maestría. Mucho conocimiento, pero no se refiere a este conocimiento, hermanos. El conocimiento que se refiere aquí es el conocimiento de la voluntad de Dios. Como dijo Pablo a Cristo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él dijo, yo no fui rebelde a la visión. Él empezó a conocer de Dios y entonces él fue sabiendo, conociendo qué era la voluntad de Dios y estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús nos dijo claramente, hermanos, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que agregar a la fe virtud, pero a la virtud hay que agregar el conocimiento de la voluntad de Dios, de sus planes que Él está desarrollando para nosotros. Al conocimiento, ¿qué hay que agregarle, hermanos? Dominio propio. Ah, cómo nos estamos preparando para el reino, preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. Si yo no me preparo así, hermanos, con un verdadero arrepentimiento, pues de nada sirve que el obispo de Roma esté ya logrando casi el ecumenismo. Pues eso es secundario. Lo importante es esto que estamos viendo. ¿Te estás arrepintiendo realmente? ¿Te estás preparando para la venida de Cristo Jesús? Agregada al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio, mis hermanos? Dijo Jesús, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tener dominio propio, mis hermanos, es poner a un lado mi yo, poner a un lado mis gustos, poner a un lado mis sentimientos y dar paso a que Cristo dirija mi vida. Dominio propio.
poner a un lado mis intereses para trabajar por los intereses de mi Salvador Jesucristo. Agregad al dominio propio, ¿qué cosa, hermanos? Paciencia. Cuando nosotros ejercemos dominio propio, logramos llegar a ser pacientes. Y ahí se cumple lo que dijo San Juan: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La paciencia, mis hermanos, es una capacidad para permanecer con Dios a pesar de las circunstancias adversas. Y cuando yo aprendo a dominarme a mí mismo, aprendo la paciencia. Y a la paciencia, ¿qué hay que agregarle, hermanos? Piedad. ¿Qué piensan ustedes sobre piedad? Misericordia, bondad, ¿verdad? Devoción también, aunque se oiga trillado y tengamos aversión, pero la religiosidad, hermanos, entra aquí en este concepto de piedad. Nosotros, aunque no querramos, somos personas religiosas. Querrámoslo o no, pero hay que ser religiosos de los buenos, positivos, piadosos, que tengamos devoción, que tengamos nuestros horarios definidos de comunión con Dios mediante la oración y el estudio de su palabra, que apartemos un tiempo para testificar y engrandecer el reino de Cristo Jesús. Eso es religiosidad, es piedad. ¿Nos estamos arrepintiendo, hermanos? Esta mañana no tenemos que salir de este lugar sin comprometernos a buscar el arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino no es un evento que se dio en una conferencia y ya el hermano ahí derramó lágrimas y ¡ay, qué bonito! Y, me arrepentí. No. El arrepentimiento se va manifestando con esa colaboración que yo estoy teniendo con mi Dios. Y agrego a la fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, paciencia. Y a la paciencia, dominio propio. Y al dominio propio, piedad. Y luego pasamos al siguiente módulo, ¿qué es? Afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal, hermanos? Es la obra de Dios que está haciendo en mí y que yo estoy negándome a mí mismo y dejando que Él obre. Y yo, a pesar de que el hermano sea antagónico a mí, yo lo aprecio. Y el hecho de que Dios dio su vida por él, aunque haya detalles que me caen mal, yo lo supero pensando que él es de Cristo, Cristo lo ama y por lo tanto yo también lo amo. Y trato de ser servicial con él, amable, generoso, cortés. Dígale a su hermano de al lado que lo aprecia. Ándele, haga este ejercicio. ¿Queremos estar en el reino? ¿Queremos estar listos para cuando Cristo venga? Tomemos en cuenta estas directrices que estamos leyendo. Hermano, lo aprecio. Hermanos, si el afecto fraternal, cuando nosotros desde la fe nos deslizamos creciendo hacia el reino de Cristo, finalmente vamos a llegar ¿a qué? Al amor
¿Quién es amor? Dios. Vean ustedes ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice el apóstol Juan, ya nos fuimos con otro apóstol, ya chaqueteamos. Dejamos a Pedro y nos fuimos con Juan. Bueno, pero los dos son siervos del Señor, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, ¿qué va a pasar, hermanos? Seremos semejantes a Él, porque le veremos. Y Cristo es amor. Mis hermanos, si desde la fe hasta el afecto fraternal yo trabajo duro, un día voy a ser como Jesús y voy a llegar al amor. Jesús es amor porque Él dio su vida aun cuando éramos enemigos de Él. Aun cuando nosotros ni siquiera lo deseábamos, Él hizo provisión. Y el paquete de la salvación lo puso a nuestra disposición. Aunque seamos enemigos, mucho más ahora que somos amigos de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Mis hermanos, qué maravilloso mensaje nos da Dios a través del apóstol San Pedro. Vamos a ver el producto de esta combinación de los dones de Dios más la colaboración nuestra. ¿Cuál será el producto? Lo que tanto anhelamos como iglesia, hermanos. Ya no nos quejemos más, hermanos. Mejor trabajemos duro. Mejor aceptemos los dones de Dios y hagamos nuestra colaboración que Dios espera, personal de cada uno de nosotros. Y por favor, no se fijen los demás hermanos a ver si ellos sí lo están haciendo. Usted examínese a sí mismo y razone, diga, ¿será que yo lo estoy haciendo? ¿Será que estoy colaborando con Dios? ¿Estoy en el proceso del arrepentimiento que me lleva a la salvación? ¿Cuál es el producto de esta combinación de los dones de Dios más la colaboración nuestra? Dice en los versículos 8 en delante: si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué feas palabras, ¿verdad? Ociosos, qué feo, ¿verdad? Sin fruto. No, eso no va a estar en nuestro vocabulario. Cuando nosotros decidamos aceptar los dones de Dios y decidamos colaborar con Él trabajando arduamente, esto no va a ser así. No habrá ociosos en el pueblo de Dios. No habrá personas sin fruto, porque estamos viviendo el arrepentimiento. ¿Qué más dice? Versículo 9. El que carece de ellas, o sea, esas virtudes, es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto, ¿qué va a pasar, hermanos? No caeréis jamás. Ya no tendrán que hacerse juntas para revisar las listas de miembros de iglesias. Ya no habrá necesidad de eso, porque cada uno estamos colaborando en el plan de salvación de Dios, agregando a la fe virtud y etcétera, etcétera. Haciendo eso con Dios, no caeremos jamás. Victoria segura. Y finalmente, versículo 11, de esta manera y no de otra, de esta, os será concedida amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿qué es lo que estamos queriendo realmente? ¿Qué es lo que estamos haciendo como cristianos y cristianas? Estamos anhelosos de amarillismo y conocer cómo está el ambiente de Estados Unidos y de Roma y de el profeta, falso profeta y tantas cosas que sí hay que estudiar, pero no hay que olvidar que lo principal es que procedamos al arrepentimiento. Y cuando procedemos al arrepentimiento nos ponemos como el vaso vacío que recibe los dones de Dios gratuitamente, y además nos ponemos a trabajar duro y agregamos a la fe, ayúdenme, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, y arribaremos finalmente con Dios al amor. ¿Cuánto necesitamos crecer, hermanos? Concretémonos en forma individual a buscar el arrepentimiento sincero de nuestras vidas y dejemos que cada quien haga lo suyo propio. Ya saben, la diferencia entre los impíos y los santos de Dios empieza con el arrepentimiento y prosigue su camino hasta el reino de Dios en una colaboración dura y estrecha con nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren en realidad ir al reino de Cristo Jesús? ¿Quisieran ponerse de pie manifestando así su deseo?